Saludos a todos, vamos a continuar revisando las fichas. En esta ocasión vamos con la ficha 14 de la básica superior de la guía de nivelación formativa. Esta ficha 14 trae como tema reconocimiento de las razones trigonométricas y sus relaciones en la resolución de triángulos rectángulos. La destreza dice definir e identificar las relaciones trigonométricas en el triángulo rectángulo, seno, coseno, tangente, para resolver numéricamente triángulos rectángulos, ¿sí? Con esta ficha pues se revisa la pregunta 20 de las tareas diagnósticas de la básica superior en matemática, ¿no? Entonces acá nos trae precisamente pues una revisión de las funciones o razones trigonométricas seno, coseno, tangente, cómo calcularlas justamente. Bien, y nos piden pues en base a eso acá realizar algunas actividades que vamos pues justamente a revisar estas actividades, ¿no? Tenemos acá primero que dice escribe verdadero si la afirmación es verdadera o falso si la afirmación es falsa. Y aquí nos presentan dos justamente pues de afirmaciones. Dice las razones trigonométricas se realizan con base en un ángulo obtuso. Esto es falso, puesto que se realizan en base a un ángulo agudo, ¿no? La parte B dice el coseno de un ángulo es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. En este caso vemos que es falso, puesto que es lo contrario, ¿no? Cateto adyacente sobre la hipotenusa. Bien, vamos con la siguiente parte. Dice ahora determine las razones trigonométricas seno, coseno y tangente en cada caso. En el primer caso nos dan este triángulo rectángulo en donde nos dicen que este cateto es 8 centímetros y la hipotenusa es 10 centímetros. Y acá está justamente el ángulo alfa. Entonces nos piden determinar las razones seno, coseno y tangente de este ángulo alfa. Entonces, en este caso, para poder sacar las razones, necesitamos primero conocer todos los dos catetos y la hipotenusa. Pero aquí conocemos nada más un cateto y la hipotenusa. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer acá es calcular ese cateto faltante, ¿sí? Y para ello pues aplicamos el teorema de Pitágoras, que justamente quedaría pues de esta forma para encontrar este cateto A. Sería, miren, que A es igual a la raíz cuadrada de 10 al cuadrado, es decir, la hipotenusa al cuadrado menos el cateto que conocemos al cuadrado. Eso nos da pues un valor de 100 elevado pues 10 al cuadrado. Y acá 64 elevando 8 al cuadrado. Le hacemos la resta y nos queda pues 36. Y la raíz de 36 es justamente 6, ¿verdad? Por lo tanto, este cateto pues vale 6 centímetros. Entonces, con esa información ya podemos aquí en esta parte establecer las razones trigonométricas de este ángulo alfa. Y el seno pues miren, de un ángulo recuerden que es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto de este ángulo alfa es justamente que queda frente, ¿verdad? Es decir, sería 6 centímetros y sobre hipotenusa que sería pues 10 centímetros. Por lo tanto, aquí queda, miren, 6 centímetros y sobre 10 centímetros. Acá podemos cancelar centímetro con centímetro y simplificar, sacar la mitad de 6 y la mitad de 10. Nos queda entonces que el seno de alfa es igual a 3 quintos, ¿no? Sacando la mitad de 6, 3 y la mitad de 10, 5. Ya tenemos el seno del ángulo alfa. Vamos con el coseno del ángulo alfa. Recordemos que el coseno es igual a cateto adyacente y sobre hipotenusa. Entonces, cateto adyacente es aquel cateto que está formando al ángulo, que está junto al ángulo, ¿no? Entonces, en este ángulo alfa, el cateto adyacente es este que está aquí juntito, ¿no? Que es justamente de 8 centímetros. Y sobre hipotenusa, que es 10. Por lo tanto, queda 8 sobre 10. Aquí simplificamos de igual forma, centímetro con centímetro y la mitad de 8 y la mitad de 10. Y nos queda que el coseno de alfa es igual a 4 quintos, ¿no? Mitad de 8, 4, mitad de 10, 5. Y acá tenemos finalmente la tangente del ángulo alfa. La tangente recuerden que es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto de alfa que es 6 y cateto adyacente de alfa que es 8. Nos queda aquí 6 sobre 8. Simplificando nos queda en este caso que la tangente de alfa es igual a 3 cuartos, ¿no? Sacando la mitad de 6 y la mitad de 8. Muy bien, y así pues ya hemos encontrado las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente, pues de este ángulo alfa que nos dan en esta parte. Luego acá en la parte B dice, resuelve el triángulo ABC, rectángulo en A, en los siguientes casos. Tenemos acá pues el primer caso que nos dan es justamente cuando nos dan el cateto A 12 centímetros,
el cateto B 7,5 centímetros. Aquí trazamos este triángulo rectángulo, conocemos el cateto A 12 centímetros y el cateto B 7,5 centímetros. Bien, entonces recuerden que para resolver un triángulo rectángulo, esto implica entonces que conozcamos o calculemos los catetos, la hipotenusa y los ángulos agudos del triángulo, ¿sí? Entonces en este caso conocemos únicamente dos catetos, ¿no? Esta parte acá vamos a llamarle la hipotenusa pues C. Lo primero es aquí calcular la hipotenusa, ¿sí? Aplicando pues el teorema de Pitágoras. Dado que conocemos ambos catetos sería igual, entonces a 7,5 al cuadrado y más 12 al cuadrado. Haciendo las operaciones nos queda 200,25 y sacando la raíz cuadrada nos queda acá 14,15 centímetros, que sería el valor de la hipotenusa. Luego acá colocamos entonces el ángulo A y el ángulo B. Bien. Y aquí nos quedaría pues simplemente encontrar esos ángulos. Entonces se puede encontrar un ángulo a partir de las funciones trigonométricas, sea seno, coseno o tangente. Eso va a depender mucho de los datos que tengamos. Pero acá, como conocemos ambos catetos y la hipotenusa, entonces podemos usar cualquier función. En este caso vamos a usar la función seno, miren. Y entonces el ángulo A que está acá va a ser igual a seno a la menos 1 de 12 sobre 14,5. ¿Sí? ¿Por qué 12 sobre 14,5? Cateto opuesto, que es 12, sobre 14,5, que es la hipotenusa. ¿Sí? Entonces al hacer esta operación nos va a quedar justamente un ángulo de 58 grados. Ahora bien, tal vez tengan acá la inquietud de cómo se calcula pues justamente esta función seno a la menos 1, o también conocida como la función arcoseno. Bien, para ese caso vamos aquí a utilizar esta pues de calculadora para indicarles cómo pues se obtiene este ángulo a partir de esta función seno a la menos 1. Bien, entonces aquí miren, esta función seno a la menos 1 se obtiene digitando aquí la tecla Shift y en este caso obviamente pues la función seno, porque esa estamos utilizando, ¿no? Miren, y nos queda pues seno a la menos 1. Acá colocamos la fracción. En el numerador iría entonces el 12. Luego acá en el denominador iría pues en este caso 14,15. Y luego acá al cerrar pues el paréntesis, ponemos el igual y nos queda, miren, el valor de 58 grados, que justamente corresponde al ángulo que hemos colocado acá. Bien, entonces de esta forma se puede obtener el ángulo a partir de la función trigonométrica, ¿sí? Entonces ya conocemos cuánto vale este ángulo A, vamos con el ángulo B. Y en este caso sería, miren, que el ángulo B es igual a seno a la menos 1 de 7,5 sobre 14,5. ¿Por qué 7,5? Porque el cateto opuesto del ángulo B es 7,5, ¿sí? Dado que estamos utilizando la función seno. Y esto pues al hacer la operación que vimos nos va a quedar entonces un ángulo de 32 grados. Esto pues sería acá en la parte pues A. Y así pues hemos ya resuelto este triángulo rectángulo. Recuerden que resolver un triángulo rectángulo significa justamente pues encontrar el valor de todos los lados y todos los ángulos internos. Bien. Luego nos piden ahora resolver este triángulo en la parte B, donde nos dan pues que C vale 20 y B vale 7 centímetros. Hemos graficado este triángulo, donde pues la C, que comúnmente se le llama la C a la hipotenusa, y un cateto B que sería pues este de acá, 7 centímetros. ¿Sí? Entonces aquí en este caso desconocemos este cateto A y también pues obviamente los ángulos, ¿no? Bueno, acá planteamos ahora esta función, esta pues de ecuación para encontrar ahora el cateto A. Recuerden que el cateto A podemos utilizarlo aplicando pues el teorema de Pitágoras, solo que en este caso es igual a la hipotenusa al cuadrado y menos el cateto al cuadrado. El cateto pues que conocemos, que en este caso pues vale 7. Hacemos la operación, nos queda acá pues que A es igual a raíz de 351 y aquí nos queda un valor de 18,73, que es justamente el valor de este cateto A. Luego pues acá tenemos los ángulos correspondientes. Vamos aquí entonces a calcular los ángulos, ¿no? Utilizando pues la función seno a la menos 1. Recuerden, cateto opuesto sobre adyacente. El cateto opuesto de A, que es el que está al frente, ¿no? 18,73 sobre la hipotenusa, que es 20. Nos queda acá al hacer la operación de 69 grados. Aquí pues lo hemos aproximado a los enteros, ¿no? Luego vamos con el ángulo B, seno a la menos 1 de 7 sobre 20. 7 porque es el cateto opuesto y 20 porque es la hipotenusa. Eso nos da un valor de 21 grados el ángulo B. Y así hemos resuelto este
triángulo rectángulo de esta parte. Vamos ahora con el literal C, donde nos da un cateto de 8 centímetros y un ángulo C de 60 grados. Es decir, puede ser pues un triángulo de esta forma, ¿no? Con este ángulo pues C valdría 60 grados y este cateto pues valdría 8 centímetros. Acá sería pues que desconocemos el cateto A y también la hipotenusa C. Luego pues acá en esta parte podemos primero encontrar este ángulo B que está en la parte de acá. Como lo hacemos aquí planteando justamente que la sumatoria de los ángulos internos de todo triángulo debe dar 180 grados. Por lo tanto, este ángulo B de aquí va a ser igual a la resta de 180 menos 90 y menos 60. ¿Sí? Menos 90 porque este ángulo recto de acá, recuerden que vale 90 grados. Y menos 60 también porque este ángulo de acá vale 60 grados. De esa forma se puede hallar este ángulo B, conociendo pues este otro ángulo agudo. Entonces aquí hacemos la operación y nos queda un valor de 30 grados, que es el valor del ángulo B. Bien. Ahora pues nos resta únicamente pues encontrar el valor de este cateto y de la hipotenusa. Y en este caso utilizamos la función tangente de 60 grados. Recordemos que la tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Miren, de 60 cateto opuesto, que es el que está frente, la A, y cateto adyacente, que es el que está junto, ¿no? Que es 8. Entonces miren, tangente de 60 es igual a A sobre 8. Acá despejando pues este cateto A, nos queda que A es igual a 8 por la tangente de 60. Acá hacemos esta operación y nos queda un valor de 13,9 centímetros, que es justamente el valor de este cateto A. Bien, ahora nos queda encontrar el cateto, perdón, la hipotenusa C. Y para ello pues podemos utilizar acá la función coseno. Recuerden, coseno es igual a cateto adyacente y sobre hipotenusa. Entonces, de 60 el cateto adyacente sería pues el 8 y la hipotenusa sería pues C, lo que estamos justamente buscando. Bien, aquí despejamos la C. Esto implica entonces que esta C va a ubicarse acá en coseno de 60 y coseno de 60 baja a ubicarse donde está la C. De esta forma, miren, C igual a 8 sobre coseno de 60. Hacemos acá la operación y nos queda un valor de 16, ¿sí? Entonces acá la hipotenusa tiene pues un valor de 16 y así pues hemos resuelto ya este triángulo rectángulo. Bien, encontrando pues este ángulo que faltaba, la hipotenusa y el cateto también que nos faltaba en esta parte. Luego la siguiente actividad dice, ahora miren, resuelve los siguientes problemas, ¿sí? Y acá la parte A dice, los catetos de un triángulo rectángulo miden 6 centímetros y 8 centímetros. Calcula las razones trigonométricas de sus ángulos agudos. Bien, planteamos aquí el triángulo rectángulo. Nos dan pues los catetos, que son pues de 8 centímetros y 6 centímetros. Nos pide calcular las razones trigonométricas de sus ángulos agudos. Bien, entonces en esta parte C va a ser pues justamente la hipotenusa, ¿sí? Entonces aquí la idea es primero encontrar esa hipotenusa. Lo hacemos entonces con el teorema de Pitágoras. Recuerden, la hipotenusa es igual a la raíz de la suma de los cuadrados de los catetos. Hacemos la operación acá, nos va a dar pues 100, ya que pues 8 al cuadrado nos da pues 64 y 6 al cuadrado nos da 36. Entonces 64 más 36 nos da pues 100 y la raíz de 100 nos da pues 10. Por lo tanto, esta hipotenusa vale 10 centímetros. Luego tenemos acá los ángulos agudos, que sería el ángulo A y el ángulo B. Y nos pide precisamente calcular las razones trigonométricas de estos ángulos agudos A y el ángulo B. Sí, pues empecemos entonces con el ángulo A, con el seno del ángulo A. Recuerden que seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces de A sería cateto opuesto, sería 8 y la hipotenusa sería 10. Por lo tanto aquí queda 8 sobre 10. Simplificamos y nos queda que el seno de A es igual a 4/5. Bien, el coseno de A, recuerden, coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. De este ángulo A, cateto adyacente sería entonces 6 y la hipotenusa 10. Entonces nos queda 6 sobre 10. Acá sacamos la mitad en cada caso y nos queda que el coseno de A es igual a 3/5. Luego tenemos la tangente de A, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? Opuesto 8 centímetros, adyacente de A 6 centímetros. Nos queda entonces 8 sobre 6. Simplificando nos queda entonces acá 4/3. Bien. Y aquí ya tenemos el seno, coseno y tangente pues del ángulo A. Bien, vamos ahora con el ángulo B. Si empezamos ahora con el
seno del ángulo B. Recuerden, seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces el cateto opuesto del ángulo B sería pues 6 ahora. Y la hipotenusa sigue siendo 10. Por lo tanto sería 6 sobre 10. Simplificando nos queda acá un valor de 3/5. Coseno de B sería cateto adyacente, que sería en este caso pues el 8. Y la hipotenusa 10. Sería entonces 8 sobre 10. Simplificando nos queda acá que el coseno de B es igual a 4/5. Y finalmente tenemos la tangente de B, que sería pues cateto opuesto sobre cateto adyacente. Es decir, 6 centímetros sobre 8 centímetros. Simplificamos y nos queda que la tangente de B es igual a 3/4. Bien. Luego pues el problema B dice, construye un triángulo rectángulo sabiendo que la tangente de uno de sus ángulos agudos es 3 medios. Entonces aquí vamos a construir un triángulo rectángulo. Entonces aquí lo primero que hay que hacer es justamente ubicar ese ángulo agudo, que se podría hacer pues este de acá o el de acá. En este caso voy a llamarle pues que es triángulo, justamente pues es el ángulo A que nos da aquí el dato, que su tangente es 3 medios. Recuerden, la tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si es aquí la tangente 3 medios, esto me indica entonces que de este ángulo A que puse acá, el cateto opuesto vale 3 y el cateto adyacente vale 2. Por lo tanto, este cateto que está aquí frente vale justamente 3 y el adyacente que está acá vale pues 2. Aquí nada más nos tocaría pues encontrar este cateto o esta hipotenusa C, ¿verdad? Y lo podemos hacer aquí aplicando el teorema de Pitágoras, ¿sí? Entonces aquí tenemos que C es igual a la raíz de la suma de los cuadrados de los catetos, ¿sí? 2 al cuadrado y 3 al cuadrado. Sería pues en esta parte pues 4 más 9 y sumando nos queda la raíz de 13 que justamente corresponde a la hipotenusa de este triángulo rectángulo que nos han pedido construir en esta parte B. Muy bien. Y con este problema pues hemos terminado ya de revisar esta ficha 14 de la guía de nivelación formativa para la básica superior en lo que respecta pues a matemática.